Hola, mi nombre es Graciela Santiesteban González, alumna de primer semestre de la licenciatura Medicina General Campus Virtual de la Universidad Autónoma de Durango. Hoy les voy a hablar acerca del ADN. ADN es el nombre con el que se le conoce a la molécula que contiene la información genética en todos los seres vivos. Su nombre proviene de su estructura. Nuestra información hereditaria se almacena en la estructura química del ácido desoxirribonucleico. Esta es una macromolécula con gran estabilidad. El ADN contiene en su estructura la información necesaria para dirigir la función de las células y determinar la apariencia del individuo y su forma de responder al entorno, además de servir como la unidad de herencia que se transmite de una generación a la siguiente. El ADN también determina la predisposición de la persona a las enfermedades y cómo ésta reaccionará a los fármacos. La cadena de ADN, descubierta por Watson y Crick en 1953, es una escalera de caracol en la cual los pares de bases representan los peldaños. Cada cadena contiene nucleótidos que constan de una base nitrogenada, desoxirribosa y fosfato. Las bases son las purinas, adenina y guanina, y las pirimidinas, citosina y timina. La doble hélice de ADN está formada por dos cadenas polinucleotídicas unidas por enlaces de hidrógeno entre las bases. La adenina de una cadena forma un par de bases con la timina de otra cadena. La guanina forma otro par de base con la citosina. Los pares de bases que unen las dos cadenas se apilan como los peldaños de una escalera, en espiral. Los grupos fosfato están en el exterior de la doble hélice. En esta ocasión han sido colocados dentro de la doble hélice solo para darle mayor estabilidad, pero en realidad se encuentran fuera de ella. En algunas ocasiones se producen errores en la duplicación del ADN. Estos errores se llaman mutaciones. Las mutaciones se deben a la sustitución de un par de bases por otro, o la pérdida o adición de uno o más pares de bases, o la reordenación de los pares. Muchas de estas mutaciones se producen de forma espontánea por la mediación de procesos endógenos normales y por procesos exógenos o condiciones ambientales como sustancias químicas o la radiación. Las mutaciones se producen en las células somáticas y germinales, pero siendo solamente los cambios en el ADN que tienen lugar en las células germinales los que pueden heredarse. En general, la reparación implica la eliminación del segmento de ADN que contiene una región dañada o bases apareadas incorrectamente, el llenado del hueco por una acción de una ADN polimerasa que usa la cadena hermana intacta como plantilla y la ligadura del segmento recién sintetizado al resto de la cadena. Una correlación clínica sobre este proceso es el cáncer. El cáncer es un grupo de enfermedades en las cuales las células no reaccionan a las restricciones normales del crecimiento. Las principales causas de cáncer son radiación, sustancias químicas y virus. Las dos primeras provocan daño en el ADN que, si no se repara con rapidez, produce mutaciones que pueden dar por resultado cáncer. Si bien el ADN determina el tipo de producto bioquímico que necesita la célula y dirige su síntesis, es el ARN el encargado del ensamble real de los productos mediante el proceso de transcripción y traducción del cual les hablarán mis compañeros. Patrones de herencia mendeliana. En el año de 1865, Gregorio Mendel, un fraile agustino católico y naturista, por medio de la observación en la mezcla de varias especies de guisantes, dejó evidencia en la función de los genes de transmisión de los caracteres hereditarios. Por tal motivo, en honor a Mendel se acuñó el término de herencia mendeliana a los rasgos biológicos transmitidos de un gen.
¿Qué es patrón de herencia? Patrón en medicina es un grupo de genes cuyas expresiones se relacionan entre sí, también con otros conjuntos de muestra. Es cuando alguna característica que es transmitida de generación en generación por medio de los progenitores. Las características generales de los patrones de herencia que tiene el ser humano son: somos organismos diploides. Esto quiere decir que estamos constituidos por 46 cromosomas, de los cuales corresponden 23 cromosomas heredados por el padre y 23 cromosomas heredados por la madre, de los cuales 22 pares son autosómicos y un par sexual. La distribución independiente cromosómica se refiere que en la división celular de la meiosis, en la etapa en la que hace el sinapsis y el entrecruzamiento, ¿sí?, no siguen un patrón, da como resultado 4 células haploides con diferentes caracteres genéticos. Esto permite que haya más variabilidad genética. Otras características que tiene el patrón, los patrones deben de ser rastreables, analizando el historial de la familiar del paciente. Una herramienta muy utilizada para poder hacer un rastreo es el árbol genealógico o el árbol genético. Solo para recordar, daré los conceptos de algunas palabras que usaré en la exposición. Por ejemplo, penetrancia es la capacidad o la probabilidad de un alelo, sea mutante o no, se presente en cualquier nivel de expresión fenotípica. Heredabilidad es la capacidad de heredar un rasgo progenitor, sea fenotípica o solamente genotípica. Genotipo es la condición genética de un individuo, determinada por la secuencia del ADN, dependiendo de la información hereditaria que fue dada por un individuo por sus progenitores. Contiene toda su información genética y siendo características invariables. Fenotipo es la manifestación detectable del genotipo, siendo los rasgos observables, y no solo depende del genotipo, sino también del medio ambiente y la nutrición. Su característica principal es que puede ser observable a través de los sentidos, como la vista, tacto, oído, etc. El gen es una unidad hereditaria. En términos moleculares, es una secuencia de DNA cromosómico necesario para la producción de un producto final. El focus es ubicaciones definidas en un alelo dentro de un cromosoma y pueden ser iguales. Alelo es cada una de las alternativas que determina un gen. Cada uno posee diferentes secuencias y codificaciones. Es una que puede o no manifestarse en el individuo, haciendo conjuntos de estas información características unas de él. En la siguiente imagen estamos viendo ejemplos de alelos. Por las letras mayúsculas denominamos a los dominantes, ¿sí? Un gen dominante siempre será marcado con letra mayúscula y un gen recesivo con minúscula. La combinación en el primer par de alelos es dominante homocigotos porque son iguales. ¿Sí? Los dos son iguales. Sin embargo, en el de la orilla, del lado derecho, estaremos hablando de que son homocigotos recesivos, porque ambos son recesivos. Sin embargo, la combinación de recesivos y dominantes se les denomina heterocigotos. ¿Sí? Enseguida muestro con este juego de Lego. Intenté hacerlo de manera gráfica o explicar lo que son los alelos, ¿sí?
Con esto estoy mostrando que en la parte superior de estos alelos son homocigotos porque los dos son iguales, tienen las mismas características, pero hay en algún focus en el que tienen cierta variabilidad. Yo lo tomo por ejemplo, que es el color de los ojos, ¿sí? Podemos ver el color violeta o el color café. Mostrando el color violeta como el dominante y el color café como recesivo. Esto quiere decir que la herencia, el individuo, tiene mucha más posibilidad de tener ojos violetas que ojos color café. El árbol genealógico sirve para obtener información relativa a la historia familiar del paciente y resumir los detalles, siendo la representación gráfica del árbol familiar en el que utilizamos símbolos estándar. Definiremos que, probando, es el primer caso con la presencia de un trastorno genético, o también el paciente con el que vamos a tratar. El consultante es el que solicita a la especialista para realizar la consulta sobre su familia. Puede ser un familiar del probando o no. Los hermanos del probando se les denomina CIP-CHIP y los grados de parentesco que se manejan de manera principal son 3. En primer grado son los progenitores, hermanos, hermanas, hijos o hijos del probando. En segundo grado son los abuelos, nietos, tíos directos, sobrinos y hermanastros o hermanastras. En tercer grado, primos hermanos. En un árbol genealógico se usan signos estándares para que se van actualizando según los requerimientos con el paso del tiempo. En la siguiente imagen vemos aquí son los signos vigentes a partir del 2014, en los cuales mencionaré solamente los más importantes, o no los más importantes, sino los que más se utilizan en los árboles genealógicos, como viene siendo el sexo masculino representado por un cuadro, el circular es un sexo femenino, el sexo no especificado es con un rombo, los afectados es con color, la figura con relleno, o los portadores obligados que no manifiestan la enfermedad, tienen solamente un puntito en el centro. Para señalar matrimonio, se ponen las dos figuras unidas con una línea por la parte del medio, y la consanguinidad se ponen dos líneas por la parte del medio. Recordemos que consanguinidad es cuando las parejas tienen un antepasado o más en común. Hablaremos también de los gemelos monocigóticos, que son cuando es un solo óvulo fecundado. Están representados por un triángulo totalmente unido hasta por la parte de abajo. Y los gemelos disigóticos, que son con dos óvulos fecundados, es también como un semitriángulo, pero sin la parte de abajo. Los números que se ponen del lado izquierdo del árbol genealógico representan las diferentes generaciones que se van a estudiar, siendo la número 1 la más vieja que se estudiará. Para el probando, recordemos que es el afectado que se va a estudiar, es con el relleno y una flechita. Aquí tenemos un ejemplo de un árbol genealógico. Recordemos que el número romano que está del lado izquierdo representa las generaciones que se estarán estudiando. El cuadro representa el sexo masculino y el círculo el sexo femenino. En este matrimonio se tuvieron 3 hijos, de los cuales fueron 2 mujeres y un varón. En la primera generación la mujer se ve afectada. En la segunda generación nada más una hija se ve afectada. Y en la tercera generación de la familia de la hija afectada tiene 2 hijos, 2 hijas y un hijo, de los cuales la hija es la que está afectada.
Estaríamos hablando pues de un patrón de un trastorno dominante ligado al cromosoma X. Las generalidades de las mutaciones. Entendemos que las generalidades de las mutaciones es cuando hay alguna variedad en la base nitrogenada del ADN, afectando la información adecuada del alelo. Están clasificadas en tres. Mutaciones cromosómicas. Entendemos que son las que los cromosomas quedan intactos, pero cambian el número de ellos. Recordemos que podemos dar ejemplos como la trisomía, quedando aquí el ejemplo, son tres alelos en vez de dos. Eso quiere decir que se copia un extra de alelo o cuando nada más hay uno, se llama monosomía. Mutación subcromosómica es cuando una o varias partes específicas de un cromosoma están afectadas. ¿Sí? Pondré, por ejemplo, este otro proyecto en el que se ve un cromosoma de manera adecuada, correcto, normal. Enseguida muestro uno en el cual tiene un defecto, ¿sí? Tiene una pequeña muesca. Es algo simbólico, está incompleto o está dañado en una parte en específico. No todo el cromosoma, sino nada más esta parte, ¿sí? Otra de las alteraciones es la secuencia en el ADN. Esto quiere decir, por ejemplo, están las deleciones, inserciones o sustituciones. La deleción es, por ejemplo, cuando estos dos cromosomas, pierde cierta parte. A esto se llama deleción, que está incompleto. Es un cromosoma incompleto. Esta es deleción. Y la inserción es cuando cuando un cromosoma se le agrega una parte que no le pertenece o que no es la que tiene, no es la que debe tener, tiene de más. Eso se llama inserción. La otra que voy a mostrar es la sustitución. ¿Sí? Esta es una secuencia en la parte superior que es la correcta. ¿Sí? Estaremos mostrando una secuencia correcta. Pero por alguna alteración, algún daño, ya no puede transcribirse de manera adecuada y lo sustituye por alguna otra. ¿Sí? Aquí en el amarillo simplemente nada más nos sirve para señalar dónde está la sustitución. Aquí. ¿Sí? Muy bien. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Danitza y la parte que sigue a esta exposición son los patrones de herencia de la epigenética. Entonces, uno de los patrones de herencia sería el patrón de herencia dominante, en el que aquí en el mapa demostramos que como tal tenemos el 50% de oportunidad de que el sucesor contenga la enfermedad en dado caso de que el padre esté afectado. El padre o la madre esté afectado. Este es independiente del sexo, no afecta para nada si es un hombre o mujer. El padre progenitor que contiene la enfermedad, va a depender, como ya dije, del 50% de oportunidad de que padezca o no padezca la enfermedad. Esto si no hay una nueva mutación. Por ejemplo, en este diagrama tenemos que el padre, que es el cuadrito, tiene la enfermedad. Esta va a ser nuestra referencia en cuanto a enfermedad.
tienen 2 hijas, de las 2 hijas se casaron y por ejemplo la afectada en este caso se casó con un padre no afectado y tuvieron 3 hijos. Entonces hay un 50% de posibilidad de que padezca la enfermedad. Entonces, por lo tanto, van a ser un hijo hombre. Como tuvo tres hijos, un hijo hombre va a ser afectado con la enfermedad y una hija mujer afectada con la enfermedad también. Pero el hombre que fue el segundo embarazo no quedó afectado o sea, es un 50% de probabilidad. Entonces, en cuanto al segundo hijo, pues no. Ok, algunas de las enfermedades que pueden perseguirse de una herencia autosómica dominante sería el enanismo, que es acondroplasia. Puede ser también enfermedad de Huntington tipo 2. Puede ser hipercolesterolemia, que esta vemos que está afectada el receptor del LDL. También existe la posibilidad del síndrome de Marfan, que es la mutación en la proteína fibrosa fibrilina. Ok, a continuación vamos a ver la herencia autosómica recesiva, que es en la que ambos sexos están afectados. Aquí en el mapa podemos ver que pues el padre tiene la mitad como el 50% de que sí puede ser o no puede ser la enfermedad. Esta, como la anterior, puede prevenir de cualquier sexo, no importa si es madre o si es padre de los progenitores. Y solo en dado caso de que todos los descendientes sean heterocigotos, estos van a tener muy baja probabilidad de que padezca la enfermedad. Ok, algunos ejemplos de estos padecimientos sería el vanismo, que afecta entre 1 en 20.000 nacidos vivos. Este afecta a la pérdida de tirosinasa de los melanocitos y es lo que le da la coloración blanca. Otra de ellas es la fenilcetonuria, que esta afecta de 1 a 14.000 vivos. Ok, la siguiente que tenemos es la herencia ligada al sexo recesivo o puede ser dominante también. Este es más que nada cuando es el hombre homocigótico y solo afecta a los hombres. Las mujeres normalmente no padecemos los síntomas ni se nos progresa la enfermedad o nos llega a aparecer la enfermedad, pero a los hombres sí se les desarrolla. Entonces este cambio, esta enfermedad no va a ser transmitida de hombre a hombre, pero sí de mujer a hombre. Ok, como pueden ver aquí en el diagrama, el hombre no tiene la enfermedad, pero la mujer sí. Entonces, al tener hijos, las mujeres suelen tener hay un 50% de que la padezcan o no la padezcan. Entonces, por ejemplo, aquí cayó la suerte de que este hijo hombre no saliera afectado por la enfermedad, pero en cambio el cuarto hijo hombre sí salió afectado. Mientras tanto, que las mujeres son portadoras y por lo tanto ella también se casó con un hombre que no tenía el gen o que no estaba con el gen mutado. Total de que al tener sus hijos quedaba de que el 50% de que estos lo padecieran o no. Igual si es, por ejemplo, si es mujer, no quiere decir que nosotros vamos a poseer el gen todo el tiempo o cuando tengamos o por ejemplo si aquí pues sí cayó la posibilidad, pero por ejemplo el hombre no fue afectado. Pero por decir aquí que tuvo 3 hijos, tuvo dos mujeres y un hijo. El hijo pues tiene más probabilidad de que desarrolle la enfermedad por el hecho de ser hombre. Las hijas a solamente portar el gen. Pero aquí como hay un 50% de que si lo tenga o no lo tenga, aquí la mujer del medio pues no tuvo
o no va a desarrollar el gen como tal. Y igual aquí, por ejemplo, la mujer se repite la misma historia, a la mujer que contiene el gen se casa con un hombre que no tiene ninguna enfermedad en esta ocasión, y solamente, como les he dicho, hay un 50% de que lo padezca o no lo padezca. En este caso tuvieron 4 hijos, de las cuales una de las mujeres solamente contiene el gen para que se desarrolle en sus hijos, y dos, una mujer y un hombre no padecieron esa enfermedad. Sin embargo, el cuarto hijo sí lo padece. Una de las enfermedades más comunes en cuanto a la herencia ligada al sexo recesivo es la distrofia muscular de Duchenne. Esta se encuentra en 1 de 100.000 nacidos vivos. Este es debido a grandes lesiones del gen de distrofia muscular de Duchenne. Otras son el daltonismo, por ejemplo, que son ceguera para los colores rojo y verde. El siguiente que tenemos es la herencia ligada al sexo dominante, en las cuales las mujeres van a portar el gen y también les va a causar síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, aquí el hombre es el afectado, ¿no? Porque pues ya habíamos dicho que en el recesivo el hombre es el que transmite, bueno, no tanto que, sí transmite, tiene un 50% de que se desarrollen sus hijos, pero estos no se desarrollan de hombre a hombre. Por ejemplo, si tiene pues hijos, a su hijo hombre no se lo va a desarrollar a menos de que la mujer esté afectada y no se le desarrolle el gen. En cambio aquí, por ejemplo, podemos ver que este lado pues no se desarrolla para nada, por lo mismo de que no se transmite de hombre a hombre. En cambio aquí el hombre sí le transmite a la mujer, y la mujer se va a repetir la misma historia de ahorita, nada más que en vez de ser solamente portadora, esta va a hacer que se desarrolle en el 50% de sus hijos. Por ejemplo, aquí en los 4 se va a desarrollar en una mujer, que hay la posibilidad de que pues se va a desarrollar en una mujer, en un hombre y una mujer más no, y en el otro en su hijo sí. Otro dato curioso de ese patrón de herencia es que, como ya lo había mencionado, el padre va a transmitir a la mujer, pero no había mencionado el porcentaje. Entonces, el porcentaje de que el padre transmita la enfermedad a la mujer de su hija será en un 100% de que lo va a desarrollar. En cambio, a su hijo no, como ya lo habíamos mencionado. Otro dato es de que a las mujeres no se les va a desarrollar, sí se les va a desarrollar, pero los síntomas no van a ser tan graves como en un hombre. O sea, va a ser moderado. Una de las mutaciones que encontramos en este tipo de herencia ligada al sexo dominante es que tenemos la incontinencia pigmentaria tipo 1, que a esta va a ser muy grave en los hombres, pero a las mujeres no va a ser tan grave, incluso puede ser letal en los hombres. Se debe a la mutación del gen IKBKG. Ok. Por último tenemos la herencia mitocondrial, que implica los trastornos mitocondriales en los patrones de herencia. En este vamos a tener que la mitocondria tiene un genoma de 16.569 pp, las cuales codifican varias proteínas y moléculas necesarias para la fosforilación oxidativa y el RNA de transferencia. Estas van a ayudar a sintetizar las proteínas codificadas por la mitocondria. Estos trastornos pueden afectar, si tenemos un gen mutado, pueden afectar la fosforilación oxidativa. Mutaciones
en el genoma mitocondrial pueden causar defectos en la fosforilación oxidativa, las cuales y disminución en la producción de energía por las mitocondrias que contienen un genoma mutado. Okay, algo importante también de este trastorno mitocondrial será que se dividen en dos, en uno que se va a llamar heteroplasmia y hay otro que se va a llamar homoplasmia. El heteroplasma nos va a hacer diferenciar entre los que tienen el genoma mutado y el que tienen el genoma normal. Y el homoplasma es que nos va a decir que todo el genoma es igual, por igual. Por lo tanto, estos trastornos se heredan de la madre. La madre va a transmitir a sus hijos el padecimiento, así como lo hacemos aquí. Por ejemplo, aquí la probabilidad de que tengan es de un 100% en los hijos, ¿no? Que sería, por ejemplo, la madre se casa con un padre sano, sus dos hijos contienen la enfermedad, por ende, porque es un 100% de penetrancia, van a contener ambos la enfermedad. En cambio, aquí, por ejemplo, la hija va a tener un esposo, igual los tres van a salir afectados. Aquí el hombre no va a transmitir la enfermedad porque viene de la madre directamente. Y aquí, como el hombre es el que va a tener la enfermedad, pues como ya mencioné, pues no se va a transmitir a los demás porque es propiamente de la madre la transmisión de la enfermedad. Algunos de las correlaciones clínicas que tenemos acorde a este trastorno mitocondrial, una es neuropatía óptica hereditaria del Leber. Esta va a ser debido a una mutación en una proteína. La mayoría de estos trastornos se van a ver afectados al sistema nervioso y al sistema muscular. Para diferenciar entre la enfermedad anterior y esta enfermedad nueva, será que, como les mencioné, pues afectan a dos sistemas, que es el sistema musculatorio y el sistema nervioso. Hay una que se llama enfermedad de Kearns-Sayre. Esta va a afectar directamente al muscular. Va a tener debilidad muscular, daño cerebeloso, insuficiencia cardíaca por lesión en el genoma mitocondrial. Citogenética. La citogenética es la rama de la genética que estudia el material cromosómico dentro de la célula. La citogenética nos permite diagnosticar alguna enfermedad genética en pacientes con sospecha de alteración cromosómica. El cariotipo. El cariotipo es el conjunto de cromosomas de un individuo. El ser humano tiene 46 cromosomas, 23 pares. Uno de estos pares es el que diferencia los sexos. El cariotipo contiene toda la información genética de un individuo. Al obtener el cariotipo, nos permite saber si el individuo posee toda la información genética propia de la especie humana o si tiene algún exceso o defecto. La citogenética se divide en dos, citogenética molecular y citogenética convencional. La molecular son técnicas para el diagnóstico de enfermedades a nivel cromosómico y la convencional son tipos de bandeo. Lejeune fue el primero en hallar la primera trisomía en el humano y junto a Lejeune y Patau son los maestros fundadores de la citogenética. Los tipos de bandeo son el Q, el R, el C y el G. El Q fue el primer método de tinción desarrollado. Requiere un microscopio de fluorescencia. Determinan la porción YQ, las regiones pericentrométricas del cuarto y tercer cromosoma y
Con este se determina el polimorfismo. Las bandas R son inversas, son el opuesto a las bandas G. Son útiles para teñir los extremos distales de los cromosomas. Las bandas C nos ayudan a ver el tamaño de la región de la heterocromatina para el primero, noveno y 16avo brazos de cromosomas y también determinan polimorfismos e inversiones pericentrométricas. Las bandas G son dos tipos, las bandas pálidas y las bandas oscuras. Las bandas pálidas tienen una replicación temprana y poseen muchos genes, y las oscuras tienen una replicación tardía y pocos genes. El FISH es una técnica mixta de citogenética molecular que nos permite el diagnóstico rápido de anomalías cromosómicas en metafase o interfase. La herencia mitocondrial. ¿Qué es la herencia mitocondrial? El ADN mitocondrial se hereda por vía materna en un patrón vertical no mendeliano. Aunque hombres y mujeres lo tienen, son únicamente las mujeres quienes lo transmiten a su descendencia. Esto se debe a que el citoplasma celular del cigoto, donde se localizan las mitocondrias, proviene del óvulo. La herencia mitocondrial presenta heteroplasmia, que quiere decir que posee mitocondrias sanas y mitocondrias afectadas, lo cual lleva a la expresión variable. Aquí es un ejemplo donde una pareja, la afectada es la mujer, tiene cinco descendientes, 3 de ellos son masculinos y 3 de ellos femeninos. Todos poseen el ADN mitocondrial afectado, pero las mujeres a su descendencia son quienes transmiten la afectación en el ADN mitocondrial. Y bueno, la mitocondria son organulos subcelulares que se encuentran en el citoplasma. Su principal función es la producción de energía en forma de ATP. Poseen un ADN circular, tienen una doble membrana. El ADN mitocondrial es poliploide, quiere decir que posee muchas copias. El ADN se puede copiar miles de veces, no posee intrones y tiene su propia carga. Estas son algunas diferencias entre el ADN mitocondrial y el ADN nuclear. Las mutaciones en el ADN pueden llevar a trastornos genéticos humanos, como por ejemplo la neuropatía óptica de Leber o el síndrome de Melas. La neuropatía óptica de Leber se caracteriza por la pérdida bilateral de la visión central. Esta fue la primera enfermedad humana de herencia materna que se asoció con una mutación del ADN mitocondrial. Y el síndrome de Melas fue descrita por primera vez en el año 1975. Es una patología relativamente desconocida. Es una enfermedad multisistémica. Se ven comprometidos tanto el sistema nervioso central o el periférico, el tracto gastrointestinal, el sistema endocrino, los sistemas auditivos, visual, entre otros.
Mi nombre es Irene Sandoval y les voy a hablar acerca de mitosis y meiosis. A través del tiempo, muchas de las células que tenemos en nuestro cuerpo envejecen, mueren y deben ser reemplazadas. El proceso por el cual una célula se reproduce para crear dos células con material genético totalmente idéntico se llama mitosis. En la primera fase, que es la profase, los cromosomas se condensan, la membrana nuclear se rompe y se forman las fibras del huso mitótico. En la metafase, los cromosomas replicados se alinean a la mitad de la célula por medio de estos microtúbulos. En la anafase, los cromosomas se separan y la célula se elonga. En la telofase, las membranas nucleares se vuelven a formar en dos polos y la nueva membrana celular se forma para crear dos células independientes. La meiosis, por otra parte, solo se utiliza en el cuerpo humano con un solo propósito, la formación de gametos o células sexuales, que son espermatozoides y óvulos. Su objetivo es hacer células hijas con exactamente la mitad de cromosomas que la célula inicial. Por definición, la meiosis en los humanos es un proceso de división celular que nos lleva de una célula diploide, una con dos juegos de cromosomas, a células haploides que tienen un solo juego de cromosomas. Cuando un espermatozoide y un óvulo se unen en la fecundación, sus dos juegos haploides de cromosomas se combinan para formar un conjunto diploide completo, un genoma nuevo. Al igual que pasa en la mitosis, la interfase está presente para preparar la célula para su inminente división celular, aumentando su tamaño, replicando el contenido genético y fabricando las herramientas necesarias. Esta es la única similitud de los dos procesos, ya que a partir de aquí todo cambia. La meiosis presenta las mismas cuatro fases que la mitosis: profase, metafase, anafase y telofase, pero no se suceden de la misma manera. Además, la meiosis realiza dos divisiones celulares seguidas, lo que explica que su resultado sea 4 células haploides. Por este motivo, se habla de meiosis 1 y meiosis 2. Según de qué participación se hable, y en realidad son 8 fases de la meiosis, 4 por cada división. Durante la profase 1 comienzan a aparecer las diferencias con la mitosis. Como en la mitosis, los cromosomas comienzan a condensarse, pero en la meiosis 1 también forman pares. Cada cromosoma se alinea cuidadosamente con su pareja homóloga. El ADN se rompe en el mismo lugar en cada homólogo y se reconecta en un patrón entrecruzado, de modo que los homólogos intercambian parte de su ADN. Este proceso donde los cromosomas homólogos intercambian partes se llama entrecruzamiento. Es ayudado por una estructura de proteína llamada complejo sináptico que mantiene juntos a los homólogos. Los cromosomas en realidad estarían colocados uno encima de otro. Los puntos donde suceden los entrecruzamientos son más o menos al azar, lo que conduce a la formación de cromosomas nuevos remezclados, con combinaciones únicas y alelos. Después del entrecruzamiento, el huso comienza a capturar los cromosomas y moverlos hacia el centro de la célula. Esto se puede parecer a la mitosis, pero hay una diferencia. Cada cromosoma se une a los microtúbulos de solo uno de los polos del huso, y los dos homólogos de un par se unen a los microtúbulos de polos opuestos. Por lo tanto, durante la metafase 1, son los pares homólogos, no los cromosomas individuales, los que se alinean a la placa metafásica para la separación. En la anafase 1, los homólogos son separados y se mueven a los extremos opuestos de la célula. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma, sin embargo, permanecen unidas una con otra y no se separan. Finalmente, en la telofase 1, los cromosomas llegan a polos opuestos de la célula. En algunos organismos, la membrana nuclear se vuelve a formar y los cromosomas se descondensan, aunque en otros se omite este paso, puesto que las células pronto experimentarán otra ronda de división, la mitosis 2. Las células que entran en meiosis 2 son las células creadas en la meiosis 1. Estas células son haploides. Tienen un cromosoma de cada par homólogo, pero sus cromosomas todavía están formados por dos cromátidas hermanas. En la meiosis 2, las cromátidas hermanas se separan y producen 4 células haploides con cromosomas no duplicados. Durante la profase 2, los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se rompe. Si es necesario, los centrosomas se separan, el huso se forma entre ellos y los microtúbulos del huso comienzan a capturar los cromosomas. Las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma son capturadas por los microtúbulos de polos opuestos del huso. En la metafase 2, los cromosomas se alinean individualmente a lo largo de la placa metafísica. En la anafase 2, las cromátidas hermanas se separan y son arrastradas hacia polos opuestos de la célula. En la telofase 2, las membranas nucleares se forman alrededor de cada juego de cromosomas y los cromosomas se descondensan. La citocinesis divide los juegos de cromosomas en nuevas células y se forman los productos finales de la meiosis. 4 células haploides en las que cada cromosoma tiene una sola cromátida.
En los seres humanos, los productos de la meiosis son los espermatozoides y el óvulo.